día más para acompañarles. Bienvenidos, queridos amigos de TVC en todo el país y el mundo, a nuestras emisiones noticiosas. Hoy tendremos 2 horas 30 de recorrido de las noticias, mi querida Ali Dianita. Buenos días. Robert, Dianita, amigos televidentes, bienvenidos a esta, la primera emisión del Comercio TV. Gustosos de poderlos acompañar en este día jueves, ya a poquito del feriado. Bueno, y hay que ponerle buena energía, buena cara, desayune rico, salga con buenas ganas. Siempre diremos que depende de usted el día que vayamos a vivir. Así que 2 horas 30, como le conté, hay mucho en la andadura de las noticias. Alison Corral. Vamos a empezar entonces contándoles que en Quevedo, provincia de Los Ríos, se registró un triple choque. Los moradores del sector donde ocurrió el aparatoso accidente piden que se coloque señalizaciones. En la ciudadela San José Sur, entre las calles Quinta y La B, según testigos, el taxi chocó por alcance a la furgoneta que se volcó y terminó impactándose contra otro vehículo que circulaba en sentido contrario. En la unidad de transporte viajaban 3 menores que afortunadamente salieron ilesos con ayuda de la ciudadanía. Sí, afortunadamente solo venían 3 niños que, por gracia a Dios no ocurrieron desgracias que lamentar. ¿Quién se podría decir que tuvo la culpa? Aquí el de la culpa sería el señor de la furgoneta. Y otra cosa que como aquí también no hay señalética, no hay señalización, siempre pasan accidentes de aquí. Los moradores del sector mencionaron que los accidentes son constantes debido a la falta de señalización en esta ciudadela, por lo que esperan que pronto se coloquen señaléticas que permitan a los conductores circular sin percances. Indican que el vehículo taxi circulaba de manera preferencial. Aparentemente porque no hay señalización. La buseta pasaba y se produjo un choque lateral angular. En la calle quedaron escombros y vidrios rotos, mientras los vehículos involucrados fueron llevados a los patios de la Policía Nacional. Con imágenes de Ronald Cabal, informó Odette Camacho. Lo que les vamos a contar inaudito, nos gana la violencia. En el sector de La Quito Sur, una perrita ladraba a un motociclista, recibió un disparo a la altura de su boca. La mascota tiene la mandíbula fracturada y el agresor sería aparentemente un oficial de policía. Todo sucedió en la esquina de las calles Diego Vaca de la Vega y Palomino. La mascota salió con la hija de la dueña. La joven se encontró con un amigo y se quedó conversando en las gradas del parque mientras la perra corría y ladraba. Mi hija le ha dicho, no, le ha dicho. Y cuando el señor se baja de la moto y le dispara y la perrita sale corriendo para allá al parque. De pronto apareció una motocicleta, a bordo presuntamente un policía. ¿Cómo que le molestó los ladridos? Paró el vehículo, se bajó, sacó el arma de fuego y tiró del gatillo, hiriendo al animal a la altura del hocico. Hemos visto ya claramente, incluso en los videos, y claramente ahí se ve incluso atrás el chaleco que dice policía, adelante también se divisa, decimos que sí es un policía. Al sitio, por el hecho de haberse activado un arma de fuego, llegaron elementos de criminalística para levantar evidencias. Según los testigos, encontraron un casquillo. El pobre animalito tenga que pagar por algo innecesariamente, no se sabe qué estaría pensando este señor. Ya más calmados, Kira fue llevada al veterinario para curar la herida. Por ahora está fuera de peligro, pero debe permanecer en observación hasta solucionar la lesión en su mandíbula. La fractura tardará en consolidar por lo menos un mes y hasta mientras necesita muchos cuidados, principalmente la alimentación, porque eso va a ser lo más difícil para ella. Más allá de quién sea el responsable del disparo, la dueña de la mascota indicó que pondrá la denuncia respectiva para que el caso no se vuelva a repetir. Le asusta la violencia del supuesto policía. Yo voy a presentar las respectivas denuncias porque esto no puede quedar así. No va a quedar así. La indignación está presente entre los vecinos. Están atentos a saber el desenlace de las investigaciones y sobre todo la recuperación del animal. En Quito informó Iván Casamen. En la parroquia Mulaló del cantón Latacunga, agentes de la Dirección General de Inteligencia decomisaron varias armas de fuego y más de 3.000 municiones. Una persona fue detenida por no contar con los permisos respectivos. De madrugada, agentes de la Unidad de Inteligencia para la Seguridad Ciudadana de la DGI llegaron hasta un barrio de la parroquia Mulaló, al norte de la ciudad de Latacunga. Con el respaldo judicial de Fiscalía allanaron un inmueble donde sabían de la existencia de armas de fuego que
ilegal, además del peligro que representaban una vez que el dueño no tenía permiso de tenencia. El artículo 360 establece que ninguna persona puede tener armas a su alcance, en este caso sería por tenencia de armas, ni tampoco municiones ni sus derivados. Un inmueble fue allanado en el interior, además de 6 armas de fuego de cañón grueso, 2 de ellas con miras telescópicas. Encontraron más de 3.000 municiones de diferente calibre. También se puede establecer que fueron utilizados para otro tipo de armas, porque encontramos calibre 44, 42, 38 y la bala UC. El dueño intentó justificar la tenencia señalando que era coleccionista y que le gustaba la cacería, pero a más de la supuesta tenencia ilegal, aparecieron animales disecados, evidencias que agravaron su situación. Para las investigaciones de rigor, el hombre fue aprehendido. Algunos que están en peligro de extinción, de eso tomó procedimiento la Policía de Medio Ambiente. El armamento ingresó en cadena de custodia por ser de largo alcance. Las investigaciones están dirigidas a determinar si de pronto fueron utilizadas en actividades al margen de la ley. Un presunto delito de tenencia de arma, al igual que de delitos ambientales o de contravenciones ambientales. En Quito informó Iván Casamen. 3 integrantes de una presunta banda delictiva dedicada al robo de domicilios fue capturado en el sector de Conocoto. Ellos ingresaron a una casa y amenazaron con armas de fuego a los propietarios. Los esposos vivieron el susto de la vida. Era de noche cuando de pronto en el interior de la vivienda varios desconocidos caminaban como dueños de casa. Bajo amenazas de muerte les sometieron, les amarraron y se tomaron todo el tiempo para cargar las cosas. De nada sirve lo que estoy haciendo yo ahorita, ni de nada sirve el trabajo que ha hecho la policía. Si ellos se someten al sistema abreviado, así les den 5 años, ellos salen en 6 meses. Entonces yo sí temo por represalias. En medio del atraco al adulto mayor se le subió la presión, se imaginó lo peor, pero la actitud de la única mujer le sorprendió, le desató y se fue por el medicamento mientras los otros empaquetaban las cosas, que para ellos les significaba dinero. Yo soy hipertenso. La chica que ingresó a robar. La chica que estaba robando me pudo atender, ella fue inclusive a mi mujer porque estaba amarrada con las manos moradas atrás. En un auto rojo cargaban plasmas, laptops, maletas de ropa, joyas, perfumes, cosméticos, relojes, y con el carro lleno se fueron. Los afectados se armaron de valor y pidieron auxilio. La policía llegó mientras agentes de la PJ ya estaban tras los movimientos de los sospechosos. Ingresaban a los domicilios amedrentando a las personas que se encontraban al interior, realizando intimidaciones con armas de fuego. Aprovechando la flagrancia actuaron 3 de los 5 fueron detenidos, 2 hombres y una mujer. Estaban en el vehículo al igual que los artículos robados. Los sospechosos son 2 colombianos y una ecuatoriana. Uno de ellos cargaba el revólver con el que sometieron a los adultos mayores. Se presume que son más. Justamente la Policía Judicial, a través de los hoy 3 detenidos, se logrará recabar un poco más de información para poder desarticular al resto. Al parecer estudiaron la vivienda, el movimiento de los ocupantes y el nivel económico por la forma como actuaron, como que eran expertos en ingresar a casa ajena, incluso los perros fueron sometidos. Llevaron carne para mis perros, los durmieron a mis perros. 5 perros tengo y los 5 estaban atontados. Supuestamente se movían en los valles. En lo que vamos del año, en Los Chillos existen 10 denuncias, mientras en Tumbaco 20 de robos a domicilios, y esta sería la banda que habría actuado en la mayoría de casos. En Quito informó Iván Casamen. Y un hombre murió tras ser acribillado en el cantón Durán, provincia del Guayas. La policía investiga el móvil del crimen, que aparentemente sería por venganza. En momentos en que un joven de 26 años de edad, tras bajarse de su vehículo, recibe varios impactos de bala. El señor ha estado llegando de una reunión, él se baja del vehículo a ver un coche en la parte posterior, mientras la esposa también se bajaba y un sujeto le comete los disparos y se sube en un vehículo y proceden al escape. Según versión de los testigos, el autor de los disparos escapó en un vehículo plateado que lo estaba esperando en la esquina. Lo que empezamos hoy es que había unos tiroteos era un tiroteo, pues no, una balacería. La zona del acceso es muy remoto en esta área, y en la parte de acá podemos ver que están arreglando las calles, hay lodo, y el vehículo únicamente se queda en la avenida principal. Se baja lo que indican los moradores, se baja la persona, le dispara al señor y se retira en precipitada carrera.
Elementos de criminalística levantaron 11 indicios balísticos. La policía investiga el móvil del crimen. Presuntamente estaríamos hablando de una venganza. Las investigaciones lo realiza DINASED y ellos determinarán posteriormente y pondrán a órdenes de la autoridad competente a los causantes del hecho. Lo que nos indicaron los moradores del día de ayer, nos dieron características, pero sin embargo nosotros estamos realizando el trabajo de búsqueda. Entre tanto se refuerzan los controles en la zona. Informó Roselena Vázquez. Vamos a contarles que en el sur de Guayaquil asesinan a un instructor de la Comisión de Tránsito del Ecuador con 4 disparos. Las autoridades están investigando este caso. Lo mataron mientras aguardaba en su moto el cambio de luz en el semáforo ubicado en los bajos del paso a desnivel, situado en la intersección de las avenidas 25 de Julio y Las Esclusas, sur de Guayaquil. Una tía del occiso que lo vio minutos antes del crimen no salía del estupor. Todos los días sale 12, 2:30 y sale, sí, recién salía, llegó a mi casa a ver la moto, al ratito ya llaman que estaba aquí ya herido. El cabo Glenn L. era instructor de la Comisión de Tránsito del Ecuador y se dirigía a su trabajo. Debía ingresar a las 14 horas. Fue interceptado por una motocicleta con 2 ocupantes quienes le realizan los disparos. Hasta el momento, criminalística ha levantado 4 indicios balísticos. Incrédulas, una a una llegaban tanto la esposa como la madre y hermana de la víctima. Ninguna quiso dar declaraciones y los hermanos no querían saber nada, tampoco de Tomás. De las pertenencias, él andaba en una moto. Sí, lamentablemente ha desaparecido. Aparentemente, de acuerdo a las versiones que se obtienen es de que compañeros han venido a retirarlas. En un comunicado, la CTE informó que el cabo ingresó a la institución en 2009. Laboró en las áreas de citaciones y partes, así como en la Escuela de Formación de Oficiales y Tropa. Durante los últimos 5 años se desempeñó como instructor en el Colegio Carlos Julio Arosemena Tola. Para tratar de ubicar la motocicleta, las unidades investigativas aquí en el territorio estamos obteniendo información relevante en relación a los sospechosos, haciendo un trabajo técnico. Nosotros no sabemos nada, él no tiene enemigos, porque él es un hombre trabajador, tiene su esposa, tiene su hija. Luego su cuerpo fue trasladado hasta el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses para la autopsia de ley, informó Jorge Escobar. Y 20 días de prisión es la sanción establecida para el ciudadano acusado de robar al interior de un centro comercial en el norte de Guayaquil. Además, tiene prohibido acercarse al lugar durante 6 meses. De no existir estos videos, para el implicado hubiera resultado muy fácil asegurar que las lesiones en su cabeza fueron provocadas por un abuso policial y con ello se mostraba como una víctima. Pero normalmente ellos actúan así, gritan, tratan de tener que la gente les preste atención y hacer ver que el policía en este caso es el que está violentando sus derechos y que es una persona honorable. Después del golpe, se puede ver al hombre de 28 años tratando de convencer a los presentes de que estaba sufriendo agresiones por parte de los uniformados. Por fortuna, decenas de personas que visitaban al centro comercial grabaron los hechos en video. De esta forma, se dejó en evidencia una de las artimañas empleadas por parte de ciertos antisociales en su afán por evitar la cárcel. Él sabía que haciendo eso se iba a autoinfligir una herida. Eso quizás pudiese haber llevado a que se lo lleve a una casa de salud o lograr, como lo que se puede ver en el video, de que lograr que la ciudadanía pues, se ponga en contra de las autoridades y quizás tener ventaja de eso, ¿no?
Esa tarde, los guardias de seguridad del centro comercial lograron detenerlo hasta la llegada de los agentes policiales. Se descubrió que entre sus prendas portaba camisetas y una mochila valoradas en $140, las mismas que había tomado desde una tienda deportiva, y pretendía llevárselas sin pagar. Pese a todo el teatro que pretendió montar para esquivar a la justicia y desprestigiar la tarea de los agentes, al final debió someterse a la decisión por parte de un juez. Conocemos que ya terminó la audiencia, fue sancionado con 20 días de privación de su libertad y 6 meses de que no se acerque al centro comercial. Junto al acusado se encontraba una dama. Ella también debió acompañarlo hasta la fiscalía de flagrancia. Lo que conocemos es que el señor juez dispuso su libertad porque aparentemente en la audiencia, porque está en un proceso de gestación. Informó José Morales. Vamos a Loja, allá se ejecutaron varios operativos. Las autoridades recibieron denuncias por parte de la ciudadanía, donde mencionan que en varios hoteles están presuntamente siendo utilizados como moteles y se estaría cometiendo actos ilícitos. Veamos. Tras varias denuncias por parte de la ciudadanía que hoteles de la ciudad de Loja están siendo utilizados como moteles y que en estos se están dando actos ilícitos, las autoridades visitaron varios de estos. Y hemos realizado un operativo en cada uno de los lo que son hostales, lo que son moteles. Hemos verificado el total de 6 establecimientos que están bajo categoría 8 en nuestro acuerdo 0887. Novedades se encontraron en el interior de hoteles de la ciudad, por lo que de inmediato las autoridades actuaron. Procedido a realizar 2 clausuras a establecimientos que no han cumplido previamente con el permiso anual de funcionamiento, se han encontrado personal indocumentados y en un establecimiento han estado consumiendo sustancias bajo fiscalización. Se tiene que tener precaución al momento de alojarse en un hotel, ver si cuentan con lo que se establece para poder tener las seguridades correspondientes. Los operativos manifiestan que continuarán. De manera inmediata ha sido realizar las clausuras respectivas para que el día de mañana proceder a la audiencia y posterior resolución. En Loja informó Marcela Constante Brito. Es momento de irnos a una pausa comercial, amigos televidentes. Para retornar les contamos que se llevó a cabo una histórica reunión entre el presidente Lenín Moreno y la Sociedad Interamericana de Prensa. Y también en breves minutos en la Corte Nacional de Justicia se desarrolló la audiencia de apelación a sentencia o sentenciados en el caso de Odebrecht. El Tribunal de Apelación emitirá pronunciamiento en los próximos días. Esto le contaremos al retornar. Son las 7:12 de la mañana. Una pausa. Seguimos con más información aquí en El Comercio TV. Les contamos que luego de 15 años de que la Asociación Interamericana de Prensa solicitara reunirse con el presidente ecuatoriano, este miércoles fueron recibidos por el primer mandatario Lenín Moreno para tratar varios temas en torno a las reformas a la Ley de Comunicación. El encuentro fue catalogado como histórico. El proyecto de reformas a la Ley de Comunicación fue el tema central en este encuentro, que fue catalogado como histórico, y es que la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, llega al país luego de varios años, tras tener una compleja relación con el gobierno del expresidente Rafael Correa. Después de 15 años, un presidente ecuatoriano recibe a la delegación, a su presidente y a toda la comitiva de la SIP, en el afán que ha dicho el presidente de la República de trascender hacia una verdadera libertad de expresión. Junto a la delegación de SIP también llegaron representantes de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos y más delegados de medios de comunicación, quienes fueron recibidos por el presidente Lenín Moreno, quien resaltó el propósito de este proyecto de reformas enviado al legislativo. Nosotros esperábamos que sea una ley que haga justicia, que sea orientadora, que sea coordinadora, pero fue exactamente lo contrario. Se convirtió en una ley punitiva y el organismo de control de ella se convirtió realmente en un ente sancionador. Dentro de este proyecto de ley está la libertad para poder informar. Tras la reunión que tomó cerca de una hora, el presidente de la SIP, Gustavo Mome, saludó y felicitó la iniciativa del proyecto de reformas a la Ley de Comunicación. Señaló que es un gran paso en la dirección correcta. Porque lo que pasa normalmente es que al amparo de estas leyes y de instituciones como la Supercom, que felizmente parece que
este proyecto elimina, lo que tratan es de reprimir y de silenciar y de censurar a la prensa con otros objetivos, ¿no? Además, resaltó la decisión del gobierno de haber solicitado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos un criterio en torno a la constitucionalidad de haber declarado la comunicación como un servicio público. Nosotros anticipamos cuál será, nos lo dice el sentido común, es decir, es un derecho, sin duda, en eso coincidimos creo todos. Culminaron indicando que aspiran que todo el ordenamiento legal se apegue en su mayoría a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión. En Quito informó Adriana Rojas. La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, mantuvo una reunión de carácter privado con los familiares del equipo periodístico de Diario El Comercio, asesinados por un grupo de disidentes de las FARC el pasado mes de abril. El presidente del organismo señaló que se iniciará una campaña con los medios de comunicación colombianos para solicitar que los cuerpos de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra sean entregados a sus seres queridos. La reunión entre los familiares del equipo periodístico asesinado en abril pasado y la Sociedad Interamericana de Prensa SIP se llevó a cabo dentro de Diario El Comercio. Ahí el Poder Judicial tiene una responsabilidad, creo yo, de incorporarle un valor humano, ¿no es cierto?, a la legislación y no dejar que esto circule y que termine pues en 2 años un proceso que no tiene ninguna razón de ser. Gustavo Mome, titular de la SIP, además manifestó su solidaridad ante este suceso e indicó que harán una campaña con los medios de comunicación colombianos para a través de un llamado humanitario solicitar que los cuerpos sean devueltos. Lo vamos a hacer en todos los mecanismos que estén a nuestro alcance, ya sean mensajes en los medios, ya sean mensajes en televisión, ya sea folletos que repartamos por las ciudades, en fin, para ver si tenemos suerte en esa tarea. Para la CIB, el hecho de violencia criminal ocurrido a Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra enluta a sus familias, al país, así como al periodismo latinoamericano. Estas cosas son anómalas en una sociedad normal, ¿no es cierto? Entonces estas tenemos que extirparlas, esos ciudadanos tienen que ser capturados y sometidos a la justicia. De su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Roberto Roch, manifestó ante la redacción de Diario El Comercio que circunstancias lamentables como la vivida con el secuestro y asesinato de los 3 trabajadores de la comunicación demandan no solo el cuestionamiento de por qué sucedió, sino la acción para tomar medidas diferentes al momento de realizar una cobertura de riesgo. Para que seamos más exigentes con la autoridad, para que demandemos más transparencia en esta historia y en todas las relacionadas, ¿no? En torno a las familias de los periodistas asesinados, la CIP tiene un criterio puntual respecto del actuar que debería adoptar el gobierno central. El gobierno del presidente Moreno debe mandar una señal muy poderosa que le diga a la sociedad que cada vez que un periodista es asesinado, toda la comunidad sufre y que debido a eso protege a estas familias. Finalmente, la comisión de la CIP manifestó que estará al pendiente de la evolución de este caso, pues según ellos, aún faltarían puntos por aclarar y delincuentes que deben pagar por sus crímenes, informó Javier Rosero. Nulidad por falta de motivación como violación del principio de favorabilidad fueron argumentos presentados en la audiencia de apelación solicitada por el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, sentenciado a 6 años de cárcel. César Motúfar, acusador particular, pide que como reparación integral Glass pague $7 millones. Fue hace más de 5 meses que el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, y su tío Ricardo Rivera, entre otras personas, fueron sentenciados a 6 años de prisión por el delito de asociación ilícita relacionado a los actos de corrupción de la brasilera Odebrecht. Este miércoles, a través de un recurso de apelación, intentaron recuperar la libertad. Alejandro Vanegas se sumó a la defensa técnica de Glass. Existe un elemento trascendental que es el hecho que el actual Código Orgánico Integral Penal entró en vigencia en agosto del 2014 y por alguna razón que no es comprensible, la sentencia de primer nivel se dictó con 2 artículos del Código Penal derogado, del Código Penal de 1971. Me refiero a los artículos 369 y 370 del anterior Código Penal. Glass llegó a la Corte Nacional de Justicia pasada a las 8 de la mañana, en vehículos oficiales escoltado por miembros del Grupo de Intervención y Rescate GIR de la Policía Nacional. Simpatizantes lo acompañaron con gritos desde los exteriores. Creo que todo el mundo queda claro, si alguien tenía duda al inicio, de que esto es un caso de judicialización de la política, es una persecución política en mi contra.
En el octavo piso, el Tribunal de Apelación escuchó a las partes. El juez David Cacho fue el ponente. César Montúfar, acusador particular, cree que no es suficiente, con la pena privativa de la libertad. Para nosotros es importante que además, y por eso fue que apelamos, se fije el valor que Jorge Glass tiene que reparar al Estado. El Estado ecuatoriano, el pueblo ecuatoriano fue afectado y tiene que ser reparado. Tiene que devolverse al pueblo ecuatoriano el dinero que fue afectado. Para nosotros son $7 millones que tiene que devolver por este juicio, solo por este juicio. La nulidad por la falta de motivación como violación del principio de favorabilidad fueron argumentos presentados por la defensa de los sentenciados. Pero la Fiscalía llevó mal esa investigación. Allí existió un elemento político que distorsionó por completo la actuación del juicio y generó una alarma social innecesaria. Al haber sido removido Carlos Vaca de la Fiscalía, el fiscal encargado Paul Pérez sustentó la acusación. La Fiscalía, cumpliendo con su deber objetivo, ha solicitado que se rechacen los recursos de apelación y que se confirme la sentencia que ha subido en grado y que obviamente se ratifique la imposición de la sentencia y la reparación integral. Se estima que Odebrecht entregó $33.5 millones a autoridades ecuatorianas para favorecerse con la adjudicación de contratos públicos. Entre estos, centrales hidroeléctricas. La audiencia duró 9 horas. La resolución se la podrá conocer en los próximos días. Informó Héctor Romero. Es tiempo de contarles que el presidente del Consejo de la Judicatura denunció el uso de un documento alterado en el proceso de juicio político en su contra. Hay reacciones desde la Asamblea ante la acusación. YALC anunció que presentará la documentación en la Fiscalía. Miremos. La denuncia la presenta el presidente del Consejo de la Judicatura. Según él, los asambleístas habrían utilizado un documento falso para sustentar su acusación en el juicio político. Es que la Contraloría no determina ningún tipo de responsabilidad al Pleno del Consejo de la Judicatura y así lo certifica. Que el documento presentado sobre un resumen del borrador del informe de la Contraloría no es verídico, dice YALC, pues luego de solicitar certificación a esa institución, se determina que ese informe no existe. Cuando nosotros pedimos a los íntegros del informe que nos den copias certificadas de las íntegros del informe, nos dijeron no le puedo dar. Entonces, ¿cómo las tiene él? Y las usa. Cosa que rechaza el legislador que impulsa el enjuiciamiento. Asegura que la documentación entregada a la Comisión de Fiscalización está certificada. De esto debería preocuparse, porque en este informe, como lo demostré en la Comisión de Fiscalización, claramente establece las responsabilidades que ustedes tienen y la metida de mano a la justicia. Que lo que se busca, dice, es enturbiar el proceso ante la magnitud de las denuncias en contra del Consejo, afirma Bernal. Usted no puede refutar estas pruebas que son irrefutables, que son contundentes y que es imposible que pueda desestimar la responsabilidad que tiene el doctor Gustavo YALC y el Consejo de la Judicatura. YALC, por su parte, anuncia que acudirá a la Fiscalía para presentar una denuncia en este caso. Además, adelanta que el próximo miércoles acudirá a la Comisión de Fiscalización a entregar sus pruebas de descargo. Vamos a decir al señor fiscal que investigue los hechos. ¿Quién forjó la síntesis que se adjunta en el juicio político y que Contraloría nos dice que no corresponde al documento que reposa en Contraloría? Y yo no le voy a permitir, tampoco me voy a milanar cualquier amenaza de intentar judicializar la fiscalización. Tendrá a asambleístas de mi movimiento, aquí estoy con el jefe de bloque, con el coordinador y hemos recibido el respaldo de la ciudadanía, por lo tanto, temor no le tengo. Además, el presidente del Consejo confirmó que este miércoles entregarán la documentación solicitada por el Consejo de Participación Transitorio en el proceso de evaluación que se le sigue. Dijo que a pesar del corto tiempo están cumpliendo con los pedidos, aunque adelanta que dentro del transitorio ya habría una decisión tomada. Entregaremos el día de hoy la información pertinente, aunque sabemos que hay una decisión tomada, porque hasta nombres por ahí ya circulan de un nuevo consejo. En todo caso, se espera que tanto en la Asamblea como en el Consejo Transitorio continúe el proceso de evaluación y juicio político en contra de los miembros del Consejo de la Judicatura. Informó Javier Gallo. El Consejo de Administración Legislativa resolvió enviar las reformas a la Ley de Comunicación a la Comisión de Derechos Colectivos para su tratamiento. La decisión fue tomada considerando que la Comisión de Derechos Colectivos, liderada por el legislador oficialista Jorge Corozo, trata actualmente otros proyectos de reforma de la Ley de Comunicación. Porque esa comisión tramitará el proyecto de manera más ágil
2 proyectos de reforma, incluidos el del presidente Moreno, serán enviados a la Comisión de Derechos Colectivos, en donde se tramitan otros 10 proyectos. Y a esto se sumará uno más que se encuentra en la Comisión de Justicia. Todos serán unificados. Pero el proyecto guía, eje, será el proyecto enviado por el presidente Moreno, que deberá arrastrar a todos los demás dentro de esta reforma. Los miembros del CAL estarán presentes en las reuniones de la comisión para formar parte de la reforma a la LOC. Sin embargo, el asambleísta Patricio Donoso señala que una reforma no es suficiente. Porque al ser inconstitucional, como en efecto lo es, el principio jurídico dice que lo inconstitucional no se reforma, lo inconstitucional se deroga. Pero el asambleísta Luis Fernando Torres considera que la derogatoria no procede, pues existiría un vacío legal. La ley que se aprobó el año 2013 derogó varias leyes. Consecuentemente, si se la derogaba, no revivían las anteriores. Al ser de carácter prioritario, se espera que la ley esté lista en los próximos 60 días. Para salvaguardar los derechos a la comunicación, que ya nos olvidemos que la comunicación es un servicio público y afirmemos que esta es siempre un derecho. Y justamente sobre este tema, el presidente Lenín Moreno informó que se enviará una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El pronunciamiento de la CIDH respecto a si la comunicación es un servicio público o no entrará al ordenamiento jurídico ecuatoriano, a lo que se acogerá la Constitución. Informó Carolina Asante. Además, el Consejo de Administración de la Legislatura recibió a la canciller María Fernanda Espinosa, quien explicó sus razones para no asistir a la comparecencia a la que fue llamada al Pleno el pasado 16 de mayo. Espinosa también informó las acciones emprendidas desde la Cancillería respecto a la frontera norte desde el pasado 27 de enero y además señaló que la madrugada de este 24 de mayo viaja a Nueva York para continuar la campaña a la presidencia de la Asamblea de las Naciones Unidas. Nos informó que le llegó a ella la notificación de comparecencia cuando ella aterrizaba en Moscú, por lo que evidentemente físicamente fue imposible. Compartido con los miembros del CAL una cronología detallada de las acciones que hemos hecho en materia político-diplomática, en los temas de cooperación internacional, en los temas de llevar la posición ecuatoriana y la situación de la frontera norte a los foros internacionales. El 2 de abril del 2017, de la mano del movimiento Alianza País, el hasta entonces candidato Lenín Moreno y su binomio Jorge Glass ganaron en segunda vuelta electoral las elecciones presidenciales para el periodo 2017-2021. Luego de ello, el ritmo político cambió su curso. Escándalos de autoridades y funcionarios públicos vinculados en actos ilícitos motivaron a tomar decisiones urgentes que cumplían un ofrecimiento de cirugía mayor a la corrupción. Los primeros altercados para Moreno iniciaron después de proclamados los resultados, ya que el candidato Guillermo Lasso, que quedó segundo en las presidenciales, aseveró que había existido fraude. Moreno se impuso con el 51.12% de los votos, frente a los 48.84% de Lasso. Pido al candidato contrario que pierda con dignidad. Pero no fue hasta el 24 de mayo de 2017 que Moreno fue posesionado en la Asamblea Nacional como presidente constitucional de la República del Ecuador. Se le podía mirar en ese momento festejando su triunfo desde el Parlamento junto al expresidente Rafael Correa y el también reciente presidente del Legislativo José Serrano. Para concretar el diálogo se requiere de liderazgo. El mío tiene su propio estilo. No haré el enlace semanal. Vamos a encontrar otra forma de hacerlo. Posterior a esta ceremonia comenzaron los impases entre el presidente Lenín Moreno y el expresidente Rafael Correa, debido a que el primer mandatario optó por ejercer una política basada en el diálogo, incluso con quienes habían por 10 años marcado una dura oposición al anterior gobierno. El peor enemigo del diálogo es la vanidad, el creer que los conceptos que tiene uno son los verdaderos. Moreno había dejado de lado la confrontación y eso le había hecho merecedor a un nuevo conflicto, no solo con su predecesor, sino con un fragmento de la línea partidista de Movimiento País, del que también es su presidente. En medio de la disyuntiva, dicha organización política terminó por dividirse entre los denominados morenistas y correístas. Lo político habría marcado la coyuntura del primer año de gobierno de Lenín Moreno, donde prometió realizar una cirugía mayor a la corrupción.
Y en ese sentido dijo en su momento que la justicia ahora sí actúa con independencia. En este contexto, su vicepresidente Jorge Glass fue detenido el 2 de octubre de 2017 por estar vinculado al caso Odebrecht. Yo no sé si sea culpable o no. Yo no lo tengo que determinar yo. Lo tienen que determinar ahora sí, de forma independiente, no como estaba ocurriendo antes. Las funciones que corresponden. Lastimosamente, ingeniero Jorge Glass, el dedo apunta cada vez más hacia usted. 3 meses después de este hecho, tras la ausencia definitiva del cargo de segundo mandatario, la Asamblea Nacional escogió de una terna enviada por el Ejecutivo a María Alejandra Vicuña como la nueva vicepresidenta de la República. A los casos ilícitos que vinculan a varios políticos y funcionarios públicos del gobierno del expresidente Rafael Correa con la trama de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht, se unió el exministro de Electricidad Alexei Mosquera y el exministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Yanuseli, mismo que llegó desde Miami para entregarse a la justicia. Mosquera como Pareja Yanuseli actualmente se encuentran en prisión, informó Javier Rosero. En materia económica, durante su primer año de gestión, el presidente Moreno afirmó que no tuvo una mesa servida, desmintiendo así lo que había indicado el gobierno saliente. A través de un impulso de la consulta popular, el gobierno logró, entre otros aspectos, que se llegue a combatir casos de corrupción y también a eliminar la ley de plusvalía. El presidente Lenín Moreno impulsó la consulta popular del 4 de febrero de 2018. La misma contempló 7 preguntas con las que buscó lograr una suerte de estabilidad política del país y luchar contra la corrupción. Vamos a consultar sobre la supresión de por vida de los derechos políticos a los servidores públicos declarados culpables de delitos de corrupción. De dicha consulta se desprendió por mandato popular la creación de un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, encargado de evaluar a las autoridades de control y, de ser el caso, dar por terminados sus periodos. Vamos a recuperar el vigor de la participación ciudadana con un consejo fruto de la voluntad popular. Además, con la decisión popular favoreciendo la pregunta 6, se eliminó la ley de plusvalía, misma que aseguró había causado pérdidas en el sector constructor y contribuido a la generación de desempleo. Y estamos convencidos de que hay que combatir la especulación de suelo. Lamentablemente, la conocida como ley de plusvalía no solo que no ha servido para eso, sino ha golpeado al sector de la construcción. Durante el primer año de gobierno de Lenín Moreno, la política económica buscó diferentes alternativas para salir de una crisis que, según dijo, se habría heredado del gobierno anterior. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que está. La condición económica del Ecuador, amigos, es muy difícil. Es así que 3 ministros de finanzas han pasado por esta cartera de Estado: Carlos de la Torre, Mariel Sabiteri y, posesionado recientemente el 16 de mayo, Richard Martínez. Otro de los problemas que hizo frente Moreno fue el relacionado con la violencia en la frontera norte, donde indicó que se habría gestado gracias a la permisividad de la administración gubernamental de la década anterior. No podíamos, vuelvo a recalcar, bajo ninguna circunstancia, haber mermado, inclusive la operatividad de las Fuerzas Armadas. En primer lugar, no dotándoles del armamento necesario para ella. Todo eso ha mermado la operatividad de las Fuerzas Armadas y de la policía. Ey, ábranse que los carros tienen combustible. Hacia finales del mes de enero de 2018 surgió un primer atentado con coche bomba en el cuartel policial de Mataje Esmeraldas. El 20 de marzo otro atentado cobró la vida de 4 militares, mientras que el 26 de marzo un equipo periodístico de diario El Comercio fue secuestrado por un grupo narcodelictivo denominado Oliver Sinisterra, mismo que posteriormente los asesinó. No va más, queridos compatriotas. Doy un plazo de 12 horas a estos narcos para que nos entreguen la prueba de la existencia de nuestros compatriotas. Según la encuestadora Cedatos, Lenín Moreno, cuando inició su mandato el 24 de mayo de 2017, tenía una aceptación ciudadana del 66%, mientras que un año después esta se encontraría en un 43% de ecuatorianos que aprueba su gestión. Analistas políticos coinciden que el primer año del presidente Lenín Moreno al frente del país se ha caracterizado por un proceso de transición de gobierno, y eso le ha significado una baja en sus niveles de aceptación en la ciudadanía. Informó Javier Rosero. Es tiempo de dar la bienvenida a Héctor Romero, quien se encuentra ya en la Asamblea Nacional para darnos detalles del ambiente previo al informe presidencial del primer año de gobierno del presidente Lenín Moreno. Héctor, en pantalla nos comentas, por favor, cómo está el ambiente en estas horas previas, en este 24 de mayo. Adelante.
Gracias, Robert, amigos televidentes, muy buenos días. Y en efecto, aquí existe movimiento ya a esta hora para lo que será el informe del primer año de gestión del presidente de la República, Lenín Moreno. Primer informe que está previsto a partir de las 11 de la mañana, pero el ambiente aquí se puede observar, todo se está preparando, la alfombra roja por donde tiene que ingresar el presidente de la República, Lenín Moreno. Está previsto que alrededor de 80 cadetes de la Escuela Superior Militar de Policía Eloy Alfaro esté a cargo del cordón. Existen 3 cordones de seguridad en los exteriores de la Asamblea Nacional. Están a cargo alrededor de 900 miembros de la Policía Nacional. Son 1.500 personas las que se ha confirmado estarán presentes aquí en el informe, en el primer informe de gestión del presidente de la República, Lenín Moreno. De acuerdo a un comunicado de la Secretaría de Comunicación, está previsto que a las 11 de la mañana ingrese el estandarte patrio, a las 11:06 el himno nacional a cargo de la Sinfónica Nacional, a las 11:13 discurso del presidente de la presidenta de la Asamblea Nacional, está previsto que dure de 15 a 20 minutos. Se ha indicado que por consideración al presidente de la República, la señora presidenta de la Asamblea dará su discurso en la mesa de la presidencia. A las 11:47 intervención del coro de niños Manos Blancas, y más o menos está previsto que a las 11:55 la intervención del presidente de la República, Lenín Moreno, un discurso que está previsto dure aproximadamente unos 45 a 50 minutos. Este es el ambiente que se vive aquí ya en los exteriores de la Asamblea Nacional del Poder Legislativo para escuchar al presidente Lenín Moreno. Robert. Héctor, gracias. En instantes seguramente retornaremos contigo en este día donde el presidente de la República dará un informe a la Nación, Día Patrio, 24 de mayo. Lindo esto, correr, disfrutar, hacer deporte, salud. Y sabes, es muy bonito ser parte de una carrera histórica como es la 15K Últimas Noticias. Así es, que está ya a poquito, ya mismo se realiza esta carrera, el 3 de junio, así que hay que inscribirse todavía, pues están ya abiertas las inscripciones y usted puede hacerlo en todos los locales de Natural Vitality ubicados en el norte, en el sur, en los valles también, en Cumbayá, así que hay que ir corriendo a inscribirse. Usted se la sabe de memoria, sin duda para ir a inscribirse. Hasta el 28 de mayo tienen el tiempo necesario para ser parte de esta carrera maravillosa, carrera inclusiva por la paz, que nosotros, la señal de TVC, estará emitiéndose para todo el planeta, para que vean la capacidad que se tiene en la organización de esta carrera, que viene con una cantidad de novedades, como las fotografías, eso me parece lindísimo, como un recuerdo de tu carrera. Qué lindo, qué lindo. Pero además hay mucha gente que está participando. Sin duda. Y nos demuestran muchos que no existen límites físicos ni mentales para alcanzar sueños y metas. Esto lo afirma una jovencita, se llama Yasmín Cruz, con una discapacidad, que trabaja arduamente para participar nuevamente en esta carrera. Así es, de la carrera inclusiva de los 5 kilómetros, claro, que forma parte de la 15K. Veamos. Ella es Yasmín Cruz, de 23 años, tiene discapacidad física del 46% y esta es la segunda vez que participa en la Quito Últimas Noticias 15K, categoría 5 kilómetros, inclusiva y solidaria. La primera vez recuerda que no fue fácil, pero eso la motivó a seguirlo intentando. Sí es cansado, sí es difícil porque ya el mismo cuerpo en distancias muy largas no permite, pero sí logré. El primer año logré no llegar ni a tiempo ni atrasada, pero logré, sí, con dificultad, pero se llegó. Y es que esta carrera le ha mostrado de lo que está hecha y lo que puede lograr con esfuerzo y perseverancia. Es motivante porque uno siente que pudo hacer algo y que puede hacer más, entonces eso impulsa que uno siga y no se detenga. Comenta que con ansias espera la carrera, para la cual ya ha empezado a entrenar. Caminando un poco de largas distancias porque correr tanto no es posible, pero sí, así un poquito más largo hasta ya una cierta que me ayuda a aguantar más que el otro año.
Ganar fuerza y resistencia es la meta, pues su verdadero sueño es otro. Quiero tal vez lograr a futuro seguir las 15K. En Quito informó Adriana Rojas.